¿ok? Nosotros tenemos, ¿ok? En el alcance metrológico de balanzas clase 1 y clase 2, como les había indicado en un inicio, el término técnico para referirse a balanzas es instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Ahora, ¿por qué le llamamos de funcionamiento no automático? Porque estos equipos requieren la intervención de un operador, ¿no? De una persona que se encargue de realizar el proceso de pesaje, ¿no? Una persona debe cargar el cuerpo, la carga sobre la balanza, y de esa manera decidir si el resultado de pesaje es aceptable o no, y registrarlo, ¿no? Obviamente. Las balanzas clase 1 y clase 2 entran en categoría para balanzas de laboratorio, balanzas de precisión industrial o de precisión farmacéutica. Entonces, estas balanzas podemos decir que son de las clases más altas que existen, ¿no? ¿Ok? Entonces, en esta capacitación vamos a hablar principalmente balanzas de aplicación para laboratorio o para alguna precisión industrial que se requiera, ¿no? Incluso en joyería, por ejemplo, se utiliza balanzas de precisión, donde se requiere pesar objetos con una buena resolución, ¿no? Ok, hay una clasificación en función de la resolución de las balanzas, que es esta que se presenta a continuación. Balanzas de una resolución de 0.1 microgramos, se le denomina ultramicrobalanza. A una balanza con resolución de 1 microgramo se le denomina microbalanza. Y así como pueden ver, en función de la resolución, tenemos los nombres de las balanzas, ¿no? Entonces, la denominación de una balanza en función de la resolución es una forma de poder nombrarlas también, ¿ok? Estas balanzas van a pertenecer, por la resolución que poseen, a la clase 1 y a la clase 2. Ahí en la imagen, como pueden ver, tenemos una balanza que si es de 4 decimales, pertenecería a a la balanza denominada analítica, ¿no? Que es lo más común que se encuentran en laboratorios de control de calidad, ¿no? Hablar de balanzas intrínsecamente es prácticamente inevitable hablar de pesas, ¿no? O sea, nosotros al hablar de balanzas, la forma de poder hacer una verificación, una calibración o una comprobación de una balanza, necesariamente se debe hacer con una pesa patrón. Entonces, en pesas tenemos nosotros también una clasificación y tenemos normas de referencia, ¿no? Como en un inicio les mencionaba, en pesas nosotros tenemos la norma metrológica peruana 004, que lo pueden encontrar en la web y ahí está toda la información referida a pesas. Ahora, ¿qué se conocen de pesas o qué debemos saber de manera general de las pesas? Las pesas tienen una clasificación que va desde la clase más alta, la clase E1, luego sigue la clase E2, después tenemos la clase F1, F2, tenemos la clase M2, tenemos la M1 también, que justamente van a definir cuáles son los errores que tienen las pesas, ¿no? A mejor clase, obviamente los errores máximos permisibles van a ser mucho más pequeños. También en función de la clase también se conocen las formas de las pesas. Ustedes habrán visto que existen pesas cilíndricas, existen pesas de forma paralelepípedas, tenemos pesas también las más pequeñas, que son del orden de los miligramos, que son en forma laminar o en forma de alambre. Entonces son características metrológicas propias de las pesas, ¿no? También la construcción de las pesas, en la norma se menciona que deben ser sólidas, sin cavidad de ajuste. También la norma nos menciona los materiales de construcción de las pesas en los cuales deberían ser fabricados, tanto como acero inoxidable, bronce, bronce cromado. El hierro fundido también es un material apropiado para fabricar unas pesas. El tema del magnetismo también se menciona en la norma, la densidad que deben poseer las pesas, las condiciones de superficie, en el caso de qué tan liso o qué tan pulido debe ser el acabado de una pesa, en función de su clase, obviamente, y el marcado. Entonces, estas características metrológicas definen a una pesa. Y si queremos ir más allá y profundizar, como les menciono, están las normas metrológicas peruanas, la 004, para poder llevar una información mucho más extensa, ¿no?, sobre estos equipos. Entonces, ¿es importante conocerlo? Sí. ¿Por qué? Porque en base a eso, ustedes van a comprar sus pesas para poder hacer sus comprobaciones intermedias de sus balanzas, ¿no? Porque obviamente esperar cada año que un laboratorio venga a calibrarme no garantiza que entre año y año, que son 12 meses,
no pase algo con mi balanza. O yo cómo garantizo que en ese año el pesaje de mi balanza es correcto. Entonces, necesariamente me lleva a que de manera interna yo sea capaz de hacer una comprobación de mi balanza. ¿Ok? Como definición, y es algo que siempre me gusta compartir, ¿no?, en las capacitaciones de balanzas, que nosotros tenemos una definición internacional de masa convencional. Esta definición, así, no para verlo tan técnicamente, lo debemos entender como que surge de la necesidad de poder definir que el kilo sea de manera medible, de manera y comparable en diferentes lugares del mundo, ¿no? Tanto a un kilo acá en Perú sea equivalente a un kilo medible allá en Francia, por ejemplo, ¿no? Recuerden que una balanza hace pesajes en el aire, a diferentes temperaturas, a diferentes presiones o densidades del aire, ¿no? Como ustedes saben, la presión atmosférica ejerce una fuerza sobre cualquier objeto que se está pesando. Por lo tanto, los pesajes pueden variar. Entonces, la masa convencional, ¿no?, surge de la necesidad de que podamos nosotros normalizar los pesajes en diferentes lugares y garantizar que un kilo acá en Perú sea equivalente a un kilo allá en Francia, de un resultado de pesaje en el aire, ¿no? Entonces, justamente esta definición nos va a ayudar de esta manera, ¿no? Además de ver las ecuaciones y cómo se calcula esta conversión, es importante comprender que la masa convencional ayuda a que podamos encontrar equivalencias, ¿no? Y de esa manera garantizar que el producto que estamos vendiendo sea trazable, ¿no?, y sea repetible en otra ubicación del mundo, ¿no?, sobre todo para exportación. Después vienen conceptos como la división de escala real, resolución, número de divisiones de verificación, que vamos a tener en consideración para poder clasificar a una balanza, ¿no? Acá, como pueden ver, bueno, estas son las definiciones. La división de escala real la conocemos, nuestras balanzas sabemos que cambian de repente de 1 miligramo en 1 miligramo, pueden cambiar de 5 en 5, ¿no?, dependiendo de la resolución que posean, de 10 en 10, etcétera. Esta división de escala viene a ser la diferencia entre dos valores consecutivos indicados por la balanza, ¿no? En el caso de las digitales, ¿no? En el caso de las analógicas, que son con trazos, la diferencia entre dos trazos, por ejemplo. Entonces, esos conceptos me permiten a mí poder clasificar en la balanza. Ahora, una pregunta que siempre uno se hace cuando comienza a ver los certificados de calibración, ¿no?, que todas las balanzas poseen lo que es una capacidad mínima. Esta capacidad mínima que tienen las balanzas permite definir desde cuánto, como mínimo, podemos trabajar en esa balanza. Ahora, en el certificado de calibración se coloca esta información, ¿no? Y es importante considerar esto, ya que pesar por debajo de la capacidad mínima de esta balanza me podría dar origen a errores relativos importantes, ¿no? Este es un extracto de la guía SIN de balanzas, donde se hablan muchos conceptos y de por qué es importante trabajar en el rango de trabajo de la balanza, ¿no? Y no exceder ni la capacidad mínima ni la capacidad máxima, ¿no?, que es el rango donde la balanza es apropiada para poder trabajar. Muy bien. Esta es una clasificación, como pueden ver acá en la tabla, de las balanzas que existen. La norma me dice que la clasificación debería estar hecha en función de estos símbolos de la tabla. Como pueden ver, son símbolos que no son números romanos, son simplemente símbolos que se colocan en las balanzas para clasificarlas, ¿no? Y esta clasificación corresponde a la norma OIML R34, donde están definidas las clases de exactitud de los instrumentos de medición. Muy bien. Esta otra tabla que ustedes ven acá a continuación permite a los laboratorios de calibración clasificar las balanzas en los casos que la balanza no traiga una identificación de a qué clase pertenece. En muchos casos, las balanzas no tienen esta información disponible sobre el equipo ni en el manual. Entonces, el laboratorio debe clasificar la balanza en función del número de divisiones de verificación y en función de la división de escala de verificación y determinar a qué clase pertenece, ¿no?
Entonces, como pueden ver, en el caso de los laboratorios, nosotros clasificamos la balanza, ¿no? Y de esa manera determinamos a qué clase pertenece, ¿no? Y con la clase nosotros también podemos determinar, como pueden ver, la capacidad mínima de dicha balanza, que va a ser un múltiplo de la división de escala de verificación o la división escala real, ¿no? Como está ahí en la nota en la parte inferior, ¿no? Entonces, esta información es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Ya que la clasificación no es algo que se decida al azar, ¿no? Es algo que se tiene que contrastar con una tabla, y esta tabla está en una norma, y de esa manera su balanza debe estar clasificada en función a dicha norma, ¿ok? Muy bien, en el caso de las diferencias metrológicas de estas balanzas, ¿no? Como les mencionaba, la clase 1 es muy superior a la clase 2, ¿no? En cuanto a sensibilidad, ¿no? En clase 1 vamos a encontrar balanzas, las microbalanzas, ¿no? Que son resoluciones del orden de los microgramos, ¿no? El error máximo permisible, el parámetro EMP, es mucho más estricto en balanzas clase 1 que clase 2, ¿no? En el caso del ambiente, para balanzas de laboratorio, debe ser un ambiente controlado, ¿no? Siempre en las capacitaciones yo mencionaba que es importante contar con un control de temperatura y un control de humedad. Entonces, estamos hablando de que debe haber un sistema de aire acondicionado que pueda controlar la temperatura durante las horas de trabajo de dicha balanza, ¿no? También en algunos casos es necesario también controlar la humedad, que la humedad no supere ciertos límites que justamente están definidos en los manuales de los equipos, ¿no? Hay balanzas que nos dicen no se debe trabajar por encima del 80% de humedad relativa. Entonces, en zonas húmedas ya es necesario emplear sistemas de deshumidificadores para poder regular, ¿no? Todo este tema, ¿no? Y en el caso de las aplicaciones, las balanzas clase 1 principalmente se emplean en laboratorios, en zonas de investigación y de desarrollo, porque al tener una resolución mucho más fina, permite hacer experimentos, validaciones, etcétera, ¿no? Ensayos. En el caso de la clase 2, obviamente, más que todo su aplicación es en producción controlada o en zonas donde se requiere una buena precisión en la lectura, ¿no? Y bueno, ya la clase 3, que escapa de esta capacitación, pues son las balanzas ya más industriales para uso de líneas de producción, más robustas, ¿no? Donde no se requiere tanta precisión, ¿no? Muy bien. Ahora, casi siempre cuando nos hacen la consulta o bueno, una empresa está implementando de repente su proceso, requiere seleccionar una balanza para hacer sus pesajes, ¿no? Entonces dicen, ¿no? En función de qué yo debo seleccionar mi balanza, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que debería tener? En el caso de una selección correcta de la balanza, ¿no? Hay referencias internacionales que me hablan que primero debería definir la tolerancia de mi proceso, ¿no? Si yo tengo el valor de la tolerancia del proceso que yo voy a tener, ¿no? Yo, a partir de esa tolerancia, yo puedo encontrar a qué resolución debería operar la balanza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de un proceso farmacéutico donde el peso nominal de repente de un medicamento sea 10 gramos y estamos trabajando con una tolerancia de más o menos 0.02 gramos, ya tener ese valor me da ya un punto de partida, porque a partir de ese valor yo puedo determinar a qué resolución debe trabajar la balanza. Las recomendaciones internacionales, ¿no? Del MCA, ¿no? Que es una institución de la parte automotriz, donde hay muchos documentos importantes referidos a metrología, habla de una relación de 10:1, muy conservador, ¿no? El nivel de exigencia. En la práctica industrial se acepta de 4:1, incluso de 3:1, con ciertos criterios metrológicos, pero a partir de la tolerancia nosotros podemos determinar a qué resolución debe operar mi balanza, ¿no? Si estamos hablando de una tolerancia de 0.02 gramos y aplicamos el criterio de 4:1, estamos hablando que la balanza debería tener una resolución menor o igual a 0.005 gramos. Si no encontramos exactamente de 0.005 gramos, es suficiente con 0.001 gramos, ¿no? Que es lo más comercial, de 1 miligramo.
Entonces, conocer nosotros esta tolerancia nos va a permitir determinar a qué resolución debería operar la balanza, ¿no?, que voy a emplear en este proceso. Muy bien. Ahora, ¿cómo definimos esta tolerancia, ¿no? O cómo yo sé con qué tolerancia trabaja mi producto. En algunos casos, por ejemplo, hay una especificación técnica que debo cumplir, ¿no? Que no está definida obviamente por la metrología, sino está definida por el diseño del producto que se desea vender. Entonces, yo a esa tolerancia, obviamente la voy a dividir. Si quiero ser muy exigente, la divido entre 10, o si no soy tan exigente, la divido simplemente entre 4, y determino a qué resolución debe operar. Después también, si es que hay alguna normativa aplicable al producto que yo estoy vendiendo y me dicen, no, tú no puedes desviarte más del 1% del contenido de masa de lo que voy a vender, por ejemplo, en el caso de los envases, la tolerancia para un envase de 500 gramos es más o menos 5 gramos. Si aplico el criterio de 1/10, la resolución debería ser de 0,5 gramos o inferior. Entonces, estas tolerancias que yo les menciono son tolerancias que deberíamos determinar, ¿no? De repente hay algún requisito contractual contra el cliente, ¿no? Yo vendo de repente producto, ¿no? Una tonelada de producto y ya con el cliente acordé que la tolerancia no debería superar los 5 gramos. Este requisito contractual también entraría como una tolerancia que debo cumplir y por lo tanto la balanza que debo usar debe estar acorde a esa tolerancia que yo quiero garantizar, ¿no? Y la otra forma de definirlo es, por ejemplo, si ya el proceso existe, ¿no? Yo lo quiero replicar de repente, simplemente analizo de repente estadísticamente cuál es la variación de ese proceso. Determino cuál es la desviación estándar y defino trabajar dentro de 3 desviaciones estándar, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera yo puedo trabajar con una tolerancia interna definida a partir de un proceso que ya existe. Entonces, esto que les menciono justamente son formas en las que nosotros podemos determinar la tolerancia de nuestro proceso y saber si realmente la balanza que tenemos está apropiada para poder garantizar el cumplimiento de dicha tolerancia. Muy bien. Ahora, continuando ya la presentación, vamos a pasar a hablar de lo que es trazabilidad metrológica y cadena de calibración. La trazabilidad metrológica, ¿no? Está muy relacionada a, como dice el nombre, ¿no?, a garantizar una cadena, ¿no? Y esta cadena debe ser ininterrumpida, ¿no?, y documentada de calibraciones. ¿Esto qué significa, no? Por ejemplo, Tesi Control calibra a la industria, calibra, y utiliza pesas patrón para poder calibrar las balanzas. Tesi Control está categorizado dentro de los laboratorios secundarios, ¿sí? El laboratorio primario de un país es el Instituto Nacional de Calidad, por lo general, ¿no? En nuestro caso, vendría a ser INACAL. Por encima de INACAL existen los grupos regionales de metrología. En el caso del Sistema Interamericano de Metrología, el SIM, este grupo es un poquito más amplio y es conformado por varios países, ¿no? Y por encima de los grupos regionales ya está el Bureo Internacional de Pesas y Medidas en Francia, donde se custodian los patrones del sistema internacional, ¿no? Y donde se dan las definiciones incluso que hablamos del sistema internacional. Entonces, tenemos una jerarquía en trazabilidad metrológica y tenemos una cadena. En el caso del ejemplo donde está la balanza y donde ven las pesas, nosotros calibramos con unas pesas, las balanzas. Estas pesas deben estar calibradas por unas pesas de mejor exactitud y esa cadena debe establecerse hasta llegar a la pesa patrón, ¿no?, del sistema internacional, ¿no?, mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Entonces, es importante saber esto porque de esa manera se garantiza la equivalencia, ¿no?, en los pesajes. Esa balanza que ha sido calibrada y es trazable al sistema internacional va a ser equivalente a otra balanza que también ha sido calibrada y es trazable al sistema internacional en otro país, por ejemplo. Porque todos llegamos al sistema internacional, por lo tanto, nuestros pesajes deben ser equivalentes, ¿no? ¿Y esto qué garantiza? Pues garantiza que los productos se despachen con el pesaje correcto y al final, pues, que haya conformidad, ¿no?, por parte del consumidor en el producto final que recibe, ¿no?
Muy bien, en el caso de las auditorías, ¿no? Para el caso de la industria, normalmente que se encuentran acreditadas con ISO 9001 o otra norma aplicable, normalmente el auditor que evalúa, ¿no? Espera que la empresa tenga documentado, pues, por ejemplo, sus tolerancias, en base a qué determinó la balanza, o los certificados de calibración de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, si es que se evalúa una industria en sus equipos, ellos trabajan de repente con 20 o 50 balanzas, deben tener certificados de calibración vigentes, ¿no? Siempre y cuando esas balanzas intervengan en el proceso de producción, ¿no? Ahora, estas balanzas, dentro del certificado, ¿qué deben tener, no? ¿O qué es lo que se exige? Se exige que tengan, obviamente, si son certificados de calibración, deben tener reportado la incertidumbre expandida. Deben tener reportado la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Y en este tema de la trazabilidad es un punto muy importante porque los patrones que se emplean pueden ser calibrados por INACAL directamente o pueden ser patrones calibrados por laboratorios acreditados, que también eso es válido, ¿no? Porque si es un laboratorio acreditado, tiene trazabilidad al sistema internacional. Por lo tanto, es aceptado y es válido que tu trazabilidad no necesariamente sea patrones calibrados por INACAL, sino también es válido que la trazabilidad sean patrones calibrados por un laboratorio acreditado. ¿Ok? También debe describirse bajo qué método se calibró esta balanza, ¿no? En el caso de las balanzas tenemos la PC-011, Procedimiento para Calibración de Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento No Automático, que es un documento publicado por INACAL, perdón, por Indecopi en ese tiempo, que se publicó por el año 2011. Este documento, pues, describe cómo es el paso a paso de la calibración de balanzas, de clase 1 y clase 2. Para la clase 3 y clase 4 hay otro documento que es la PC-001, que la última versión se ha sido publicado recién el año pasado, por marzo del año pasado, la segunda edición. Entonces, hay documentos, ¿no? Hay métodos, hay procedimientos publicados por instituciones nacionales. También es válido que se utilice métodos de instituciones de otros países, como por ejemplo el CENAM de México, el CEN de España, el Euramed, TKD, ¿no? INTI, otros laboratorios nacionales, también es válido. En el certificado también debe incluirse las condiciones ambientales, ¿no? Bajo qué temperatura, bajo qué humedad ha sido calibrado la balanza. Ahora, otra cosa importante que también hacen revisión los auditores es que el laboratorio que ha hecho la calibración de tu balanza sea un laboratorio que está acreditado bajo la norma técnica peruana ISO-IEC 17025, ¿no? La última versión que tenemos es la del 2017. Esta norma, ¿qué garantiza? Garantiza que el laboratorio donde estás calibrando es un laboratorio competente, que cumple las exigencias y los requisitos para hacer un laboratorio de calibración. ¿Bien? Muy bien. En el caso, los requisitos que a veces suelen pedir, ¿no? Para balanzas de clase 1, controles de temperatura, controles de humedad, la nivelación de las balanzas deben estar, obviamente, niveladas. Debería haber un control de vibraciones, un lugar donde no haya vibración, ¿no? Que son características que podrían afectar el funcionamiento de la balanza, ¿no? Es importante también que tengan un procedimiento de pesaje documentado, sobre todo para lo que es la verificación o las comprobaciones intermedias de las balanzas, ¿no? Ya que muchas veces se piensa que con solo la calibración se garantiza que la balanza opere correctamente todo durante un año, ¿no? Pero hay muchos hechos fortuitos que podrían hacer que tu balanza deje de trabajar correctamente entre calibraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la balanza se puede caer, de repente un mal uso por parte del operario que de repente no operó correctamente la balanza y ahora la balanza no está pesando correctamente. Entonces, ¿yo cómo sé si yo espero un año hasta que venga el laboratorio a calibrarme? Debo hacer mis comprobaciones intermedias. Y de esa manera no voy a perjudicar mi producto, ¿no? No voy a perjudicar mi línea de producción, ¿no? Entonces es importante tener también en consideración esto. Y si es posible, en muchos casos, y mucha industria utiliza lo que son instructivos internos, donde está descrito la forma de empleo de la balanza, cómo se debe utilizar, cómo se debe limpiar, etcétera, ¿no? Muy bien.
Otra cosa importante al hablar de balanzas, en el caso de las de exactitud especial, que es la clase 1, es hablar de la electricidad estática y el magnetismo. Las balanzas de alta precisión, ¿sí?, utilizan un sistema de compensación electromagnética. Dicho de otras palabras, buscan un equilibrio, ¿no? Ellas internamente traen un campo magnético que se equilibra, ¿no? Se equilibra con el peso que se coloca sobre la plataforma, en base a sensores que trae internamente, ¿no? No voy a profundizar muy a fondo en el principio técnico, pero la idea de esta explicación, y para que lo entiendan de manera más general, es que la carga o que la masa calibrada que se coloca sobre la plataforma tenga una carga eléctrica, va a distorsionar el campo electromagnético que genera la propia balanza. Por lo tanto, no vas a tener los mismos resultados de pesaje que una carga que no esté cargada eléctricamente. Entonces, como el principio de funcionamiento es electromagnético, es importante que, lo que coloque yo sobre la balanza, ¿no?, ya sea el recipiente o el producto, no esté cargado eléctricamente. ¿Para qué? Para evitar alteraciones en el resultado del pesaje, ¿no? Ahí tienen un pequeño recorte que saqué de una referencia donde se muestra el principio de funcionamiento, ¿no? Hay un sensor que emite una señal a partir de la variación del plato de la balanza, y esta señal justamente se amplifica y se emite un campo eléctrico, un campo magnético opuesto para poder equilibrar la balanza. Entonces, a partir de esto se determinan lo que son los pesajes para estas balanzas de alta sensibilidad. Ahora, ¿qué podría afectar en el pesaje? Usar recipientes, por ejemplo, de plástico que puedan cargarse electrostáticamente, ¿no? Los materiales no conductores eléctricos como el vidrio y el plástico pueden cargarse electrostáticamente, ¿no? Es importante tener en consideración esto, ¿no? Porque esto puede afectar el pesaje en una balanza. Ahora, es importante también considerar que en las condiciones ambientales también pueden afectar los resultados de pesaje para balanzas de alta exactitud. La temperatura es un factor que debemos considerar y la humedad también. Los valores que ven acá son valores referenciales, pero si nosotros queremos tener al detalle en qué rango debe trabajar mi balanza, debo revisar el manual. Muchos manuales de las balanzas indican, ¿no?, rango de operación de 10 a 40, de 10 a 30, por ejemplo. Ahora, ¿qué me dice el manual y por qué me ponen esta información? Es porque el fabricante ha hecho evaluaciones y él solamente te garantiza que la balanza funciona bien en ese rango. Fuera de ese rango no hay garantía que la balanza opere correctamente o pese correctamente, ¿no? Entonces es importante seguir todas las recomendaciones que nosotros tengamos por parte del fabricante, porque el fabricante ha hecho evaluaciones, ha hecho pruebas, ha hecho ensayos para poder determinar estos valores que te colocan como información en el manual, ¿ok? En el caso de la calibración, ¿sí?, tenemos recomendaciones, ¿sí? La ISO 10012, por ejemplo, nos dice que los intervalos de calibración deberían determinarse considerando la estabilidad, el uso y el riesgo metrológico. Ahora, por lo general, para balanzas de tipo industrial, los periodos recomendados hablan de 6 a 12 meses. En el caso de laboratorios críticos que lo utilizan muy continuamente, hablan de recomendaciones por los 6 meses. Y en el caso de uso ocasional, hablan de periodos entre 12 y 24 meses. De manera general, y acá en Perú se acepta mucho, el uso de los 12 meses como intervalo de calibración de balanzas. ¿Ok? Siempre y cuando es importante y tenerlo en cuenta que las balanzas sean comprobadas periódicamente, ¿no? Tengan un método de comprobación intermedia de las balanzas para poder garantizar de que en esos 12 meses la balanza no se desvíe, ¿no?, del valor que debería marcar. En el caso de las pesas que se emplean para calibrar estas balanzas, por lo general, en la clase 1, la clase de pesas recomendadas es la clase E2, ¿no? La E1 también se puede emplear, y en el caso de las balanzas de clase 2, las pesas recomendadas para su calibración son las clase F1, y también podemos emplear la F2, ¿no? Ahora,
¿Con qué criterio nosotros seleccionamos a un laboratorio para que haga mi calibración? Yo debo garantizar que ese laboratorio cubra el rango de calibración que tiene mi balanza, ¿no? Pueden haber laboratorios que están acreditados, por ejemplo, solo hasta 1 tonelada. Ese laboratorio no me va a poder calibrar acreditado una balanza de 2 toneladas, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes cómo saben eso, no? El laboratorio Tesis Control tiene publicado su alcance de calibración en la página de INACAL. Y en la página de INACAL nosotros vamos a encontrar cuál es el alcance de calibración de laboratorio. En el caso de Tesis Control, tenemos acreditación en la clase 1 hasta 35 kilos, en la clase 2 hasta 64 kilos con 100 gramos, y en la clase 3 y 4 hasta 6 toneladas. Entonces, estos datos son importantes para poder decidir con qué laboratorio voy a calibrar y si el laboratorio cubre todas mis balanzas que yo tengo, ¿no? Bien, acá, por ejemplo, les he colocado un recorte de lo que les estoy mencionando. Este es un recorte de lo que está en la página web de INACAL, y ahí está definido cuál es la incertidumbre que se presenta y en qué rangos el laboratorio tiene la acreditación, ¿no? En el caso de la clase 1 tenemos la acreditación hasta 35 kilos, que son 35.000 gramos, y en el caso de la clase 2 hasta 64 kilos con 100 gramos, que es la clase 2, ¿no? Y bueno, para la clase 3, como pueden ver ahí, tenemos la acreditación hasta 6.000 kilos, que son 6 toneladas. Muy bien. Ese es parte del criterio de selección que deben tomar cuando ustedes buscan un proveedor de calibración de balanzas, ¿no? Muy bien, en el caso de las verificaciones internas y comprobaciones intermedias, ¿no? La verificación, ¿no? Como definición que debemos conocer, es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Dicho de otras maneras, una verificación es comprobar que el error de mi balanza está dentro de su error máximo permisible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago esa comprobación? Necesito una pesa patrón, necesito poner la pesa patrón en la balanza y ver cuánto es la diferencia que está marcando contra el valor de referencia, ¿no? Y determinar si ese error está dentro de lo esperado. Ahora, las balanzas y muchos equipos permiten lo que es el ajuste, y no hay que confundir ajuste con calibración, ojo. El ajuste consiste en corregir la lectura de la balanza, ¿ok? El ajuste es, por ejemplo, mi balanza tiene un error de 10 gramos. Yo con el ajuste ese error lo llevo a 0. Y eso del ajuste no tiene que ver con la calibración, ojo. ¿Qué cosa es la calibración? La calibración solamente es una comparación. Yo comparo cuánto es el valor de mi pesa patrón, 1 kilo, contra lo que marca tu balanza. Tu balanza puede marcar 1.007 gramos. Hacer esa diferencia es calibración, comparar. Si yo corrijo ese error, reduzco el error a 0, eso ya es ajustar la balanza. Entonces, por política, ¿no? Tesis Control tiene la política de hacer ajuste a los equipos siempre y cuando ellos lo permitan y esté disponible la información en el manual. Este ajuste va a corregir la lectura de la balanza y va a hacer que el certificado de calibración reporte errores pequeños. Ahora, ¿qué pasa si la balanza no tiene ajuste o no se puede ajustar? En esos casos, no es posible reducir el error de la balanza, ¿no? Entonces, es algo que hay que considerar, ¿no? Que el ajuste no es lo mismo que la calibración, ¿ok? Son dos pasos totalmente distintos. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo se hace un ajuste en una balanza. Como les decía, los ajustes de todas las balanzas están documentados en sus manuales, ¿no? De la mayoría de ellas, por lo menos de las marcas más comerciales, y bueno, más reconocidas, escribe cómo hacer su ajuste, ¿no? Y como les decía, el ajuste, ¿qué cosa hace? Que el error que tiene de 10, 20 gramos o 5 gramos lo lleve a 0, ¿no? Reducir el error y, si es posible, llevarlo a 0. Por parte de las verificaciones intermedias, como les mencionaba, por ejemplo, acá estamos haciendo una verificación de una balanza con una pesa patrón de 1 kilo. Esta balanza me indica, para 1 kilo, me está marcando 999,8, como ven en la imagen. Yo determino el error de la balanza como la indicación menos el valor de la carga de la pesa patrón. Al hacer esta diferencia, yo determino cuánto es el error de esta balanza, ¿no? Esta balanza, ¿cuánto me está dando como error? Menos 0,2 gramos. Ahora, ¿qué yo debo hacer con este valor? Debo compararlo contra el error máximo permisible de esta balanza. Muy bien. Entonces, eso es parte de la comprobación intermedia que uno realiza, ¿no?
Ahora, esta comprobación intermedia o esta verificación debería estar documentado en un procedimiento, un instructivo, ¿no? Donde en el instructivo deberíamos definir cuál es el objetivo, cuál es el alcance, a qué balanzas aplica, cuáles son los patrones que se emplean para hacer la verificación, los pasos a seguir y cuál es el criterio de aceptación que yo tengo para poder verificar mis balanzas, ¿no? Que cumplan con la norma, que cumplan con mi tolerancia, etc. Y todo esto debe estar definido, ¿no? Y debe estar también planificado en un programa de verificaciones intermedias para los equipos. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De verificaciones intermedias con diferentes tolerancias definidas. Muy bien, y ya bueno, llegando a la parte ya casi final de la presentación, tenemos buenas prácticas operativas para el personal, ¿no? Que por lo general, pues, el personal llega directamente a utilizar las balanzas. Una de las partes importantes y buena práctica que se debe tener es, al menos, ya tal vez no lee el manual, pero que lea un instructivo resumido de la balanza, ¿no? De cómo debe operarla correctamente, cómo debe manipularla correctamente. También es importante, como punto 2, no mezclar los cargadores de las balanzas, ¿no? A veces puedes decir, no, tienen la misma entrada, ¿no? Le calza, pero a veces los valores de voltaje y de corriente no son apropiados. Por lo tanto, al final terminamos dañando las balanzas, ¿no? Y nosotros hemos visto muchos casos en que por intercambiar cargadores entre balanzas que no son compatibles, terminamos malogrando balanzas. Después también el uso de objetos punzocortantes sobre los teclados. El teclado de la balanza a veces suele ser una membrana delgada que no es muy resistente al uso de repente de algún metal que yo esté utilizando para pulsar, ¿no? Entonces al final termino dañando este pulsador. El uso de balanzas en lugares donde hay vibración, ¿no? Como les decía, es importante garantizar que el lugar donde voy a hacer mi pesaje sea un lugar sin vibración, porque la vibración me provoca inestabilidad y por lo tanto pesajes oscilantes, ¿no? No pesajes estables. Es importante también que la balanza se encuentre en zonas alejadas de sistemas de ventilación o aire acondicionado, ¿no? Porque corrientes de aire también podrían afectar la balanza. Otra cosa importante también es el contacto con el polvo y la humedad, ¿no? Porque hay balanzas que no están preparadas para trabajar bajo condiciones de alta humedad, ¿no? Por eso que en los manuales ustedes siempre revisen la clasificación IP que traen las balanzas, ¿no? IP67, IP66. Son clasificaciones que te dicen cuánto nivel de polvo y cuánto nivel de agua pueden soportar la balanza. Pueden soportar chorros, pueden soportar inmersión, pueden soportar alta cantidad de partículas, etcétera. ¿Ok? Entonces es importante revisar el grado de protección que traen mis equipos, ¿no? Bajo qué condiciones debo utilizarlas, ¿no? Otra cosa que también se menciona, el uso de solventes, ¿no? Hay solventes muy agresivos que a veces malogran los displays, los dejan muy borrosos. El tema del lavado de las balanzas, ¿no? Muchas veces el paño húmedo es suficiente, ¿ok? Pero hay balanzas que están adaptadas para trabajar bajo condiciones más estrictas. Como punto número 9, y yo creo que el más importante, es que al momento de pesar es importante que no dejemos caer el producto sobre la balanza, ¿no? A veces a la balanza se le maltrata mucho y se deja caer productos sobre la plataforma. El golpe que ocasiona la caída de un producto sobre la balanza va a causar daños en la celda permanentes. Entonces tengamos mucho cuidado de no tener esa práctica, ¿no? Y por último, y no menos importante, el tema de destapar las balanzas, la parte electrónica, ya que al intervenir un componente electrónico podemos afectar directamente ya la calibración, ¿no? Donde el error podría cambiar si es que manipulamos algún tornillo que esté conectado al sistema de ajuste, ¿no? Entonces es importante que la limpieza, si ustedes van a hacer mantenimiento solamente de manera externa, porque sí es importante el mantenimiento, también sacar las piezas removibles, como la plataforma que se puede desmontar de la balanza, y de esa manera podemos hacer una limpieza externa y ayudar a conservar, ¿no? Externamente la balanza, ¿no? Ya la parte interna la pueden hacer con un personal más capacitado, que pueda hacer una limpieza interna exhaustiva de la balanza previo a la calibración, ¿no? Muy bien. Ahora, como parte importante, ¿no?
nuestro proceso de revisión que nosotros debemos hacer en el caso de las balanzas, debemos tener en consideración que cuando nos llega un certificado de calibración, nosotros debemos siempre hacer una revisión de dicho certificado, ¿ok? En esta revisión, ¿qué debemos nosotros ver, no? En la parte superior deberíamos ver siempre el logo de acreditación. Si es un laboratorio acreditado, debería emitirte con el logo, ¿sí? En el logo, ¿qué cosa encontramos? Nosotros encontramos el número de registro, ¿no? En ese número de registro dice el código del laboratorio que se encuentra acreditado. Debemos encontrar también el número de certificado, que es un número único. Actualmente ya se emite los certificados de calibración con código QR en la primera hoja, donde ese código QR da una validez al certificado de calibración de que es un certificado auténtico. Tenemos también la razón social, van a estar también los datos técnicos de la balanza, como marca, modelo, serie, división de verificación, clase, la capacidad mínima que les había mencionado, y también vamos a encontrar lo que es el lugar de calibración, ¿no? Que la balanza siempre se recomienda calibrar in situ, debido a que una balanza, al ser trasladada, puede cambiar las condiciones ambientales, ¿no? Como les decía, la balanza pesa a partir de la medición del peso, ¿no? Y el peso es dependiente de la gravedad. Y la gravedad no es uniforme en todo el planeta, la gravedad cambia según la altitud. Y como cambia según la altitud, este parámetro de gravedad podría afectar los pesajes. Yo lo calibro bien y acá en Lima queda exacto con 1 kilo, pero si yo lo traslado a Arequipa o a otro departamento, podría ser que, no podría, hay error de medición y este error podría ser que al final demos resultados no confiables, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Todos los certificados deben tener la firma de calibración, deben tener el código del formato. También nosotros tenemos que considerar que en el certificado debería estar la trazabilidad metrológica. Nosotros, Tesis Control tiene códigos QR para todos los patrones, ¿sí? Que se utilizan en la calibración de las balanzas. Ahora, ¿qué validamos nosotros en un certificado? Validamos, por ejemplo, los errores, ¿no? En el caso de repetibilidad, la diferencia de los errores, máximo menos mínimo, debería estar contenido y dentro del EMP. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que está en rojo, el error es 1 miligramo y eso es menor a 30 miligramos, que es el EMP. Por lo tanto, la balanza está correctamente en repetibilidad, funcionando bien. En el caso de excentricidad, de la misma manera, debemos garantizar que los errores, ¿sí?, deban ser menores al error máximo permisible, ¿no? En este caso, pueden ver, esto también cumple, ¿no? Y por último, en el ensayo de pesaje, que son esas tablas acá que tenemos, los errores, ¿no? Deben ser menores o iguales al error máximo permisible, ¿no? Y en este caso también, tanto para el error en ensayo creciente como en decreciente, es menor al EMP. Por lo tanto, también cumple la balanza con el ensayo de pesaje. Es importante esta mención porque, como les menciono, la calibración solamente es una comparación, y si el laboratorio que calibró no logró ajustar la balanza y la balanza tiene un error grande, obviamente la balanza va a salir fuera de su especificación. Y si hablamos de calibración solamente es comparación, ¿no? Si no se ha ajustado, por lo tanto la balanza tal vez no puede caer dentro de tolerancia, ¿no? Muy bien, acá está al final ya la incertidumbre de la balanza, el error de la lectura corregida como ecuación y la incertidumbre también como ecuación, ¿no? Y damos un reporte de incertidumbre que los laboratorios por lo general trabajamos con un factor de cobertura K igual 2, ¿sí? Que garantiza una probabilidad de cobertura del 95%, ¿no? Esto es para la incertidumbre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el valor más menos la incertidumbre que reportamos acá garantiza un 95% de confianza de que el valor real del pesaje se encuentre en ese intervalo. ¿Muy bien? Acá tenemos un pequeño ejemplo para esa expresión. Si la balanza pesa para una carga de 500 gramos, ¿ok? La balanza indica 500 gramos en el display.
Si aplicamos la ecuación de corrección, la balanza en realidad debería indicar 499.98, el valor real de la masa, más menos 0,009 gramos. Ahora, muchas veces nosotros no aplicamos la ecuación en el certificado, debido a que nuestra tolerancia de proceso es grande, ¿no? De repente, si acá me dice mi tolerancia es de 5 gramos, 0,02 es insignificante en contra 5 gramos. Entonces, muchas veces no se aplica la corrección, porque el valor de la tolerancia es tan grande que comparado contra el error de la balanza es insignificante. Por lo tanto, anotamos directamente, ¿no? Ahora, si es un proceso de mayor control y necesitamos corregir, podemos aplicar la corrección a las balanzas, ¿no? Muy bien. En el caso de la incertidumbre, muchas veces se utiliza para laboratorios de ensayo donde desean determinar las incertidumbres, ¿no? Del método. Muy bien. Muy bien, esa sería toda la presentación en el caso de balanzas. Muy bien. Espero haber compartido información relevante, ¿sí? Ha sido, como les menciono, información utilizada y basada en referencias nacionales, internacionales, referente a balanzas. Bueno, yo agradecido siempre con la gente que participa en este tipo de capacitaciones y que desea, pues, incrementar sus conocimientos en metrología. Tanto ustedes como yo también aprendemos cada día más. Y en el caso de la información, pues, siempre hay información nueva y siempre podemos actualizarnos, ¿no? Claro que sí, se van a compartir las diapositivas. Podemos... Juan, muchísimas gracias. Sí. Juan, permíteme, por favor, hay consultas que han estado haciendo en el chat. Por ejemplo, consultan cómo se analiza deriva en balanzas si se realizan comprobaciones intermedias y usualmente se ajustan en cada uso. A ver, vamos a empezar con las preguntas. HT. Ajá, ahí. Ya, desde ahí vamos a empezar con las preguntas. Ok. En el caso de las balanzas, que usualmente las ajustamos en cada uso, ¿sí? Hay que tener en consideración lo siguiente, miren, en las balanzas es permitido que se realice el ajuste antes de cada uso, al igual que los pHímetros, ¿no? Que antes de cada uso se tienen que ajustar. Hay balanzas que cuando tú las enciendes, automáticamente comienza a autoajustarse. Ahora, en el caso de las balanzas no podemos hacer análisis de deriva porque ya estamos perdiendo la tendencia, ¿no?, de la balanza. El comportamiento natural de desgaste, que es justamente la deriva de un equipo, la deriva instrumental, se pierde cuando tú ya ajustas un equipo. Entonces, no podemos analizar deriva en un instrumento, ¿no?, si lo estamos ajustando, ¿no? Entonces, no podríamos aplicarlo directamente. Ahora, me preguntarán, ¿no? ¿Cómo yo sé si, bueno, al ajustar mi balanza, cómo yo sé que no se invalida mi calibración? Y es algo que muchas veces me preguntan. Es importante que cuando calibren tu balanza, ¿ok?, antes de dicha calibración, se realice un ajuste con los mismos métodos que se ajusta usualmente, ¿no? Si la balanza se ajusta internamente con una pesa interna, calibración interna que le llaman, debo hacer eso mismo antes de que calibre el laboratorio de calibración. O si la balanza se ajusta con mi pesa patrón, y sí es recomendable ahí que las balanzas se ajusten con presas propias de la empresa que es dueña de la balanza. De esa manera, ¿qué se va a garantizar? Que cada vez que ustedes ajusten, se mantengan las condiciones de la calibración y el certificado no se invalide. ¿Ok? Entonces, es algo que sí es importante tenerlo en cuenta, que cuando nosotros solicitemos el servicio de calibración, el método de ajuste que siempre le hago a mi balanza, lo tenga disponible para que antes de la calibración lo pueda ajustar, ¿no? Y de esa manera, cada vez que yo ajusto mi balanza, no invalide el certificado de calibración. Muy bien. Ahora me dicen, ¿cómo puedo saber el error máximo permitido, no? En los certificados de calibración, si tú ya calibraste tu balanza, tú vas a encontrar, a ver, ahorita vamos a mostrarles, unas tablas. No, lo acabo de ocultar. A ver, acá está. ¿Ok? Esta tabla donde está el ensayo de pesaje, acá en la columna derecha tenemos el error máximo permisible. ¿Ok? No formaba parte de esta capacitación explicarles cómo calcular este error máximo permisible, pero si desean profundizar un poquito más en la norma, en la 003,
que está libre en internet, norma metrológica peruana 003, van a encontrar cómo se calcula estos errores máximos permisibles, porque estos errores máximos permisibles no son, como podemos decir, adivinados o inventados, están calculados a partir de unas tablas. Muy bien. Ahora, si es que tú lo quieres utilizar directamente, lo puedes utilizar del certificado, ¿sí? Esa es una alternativa. Y si no lo has calibrado nunca esa balanza, lo puedes calcular. Y esa información está en las normas, ¿no? ¿Con qué producto recomienda limpiar si no tenemos el manual? Ok, esto es muy clásico, el tema de la deficiencia de los manuales en algunos productos que ingresan, ¿no? Balanzas que ingresan de marcas genéricas, equipos que no traen información. Y bueno, a veces no tenemos definido cómo hacer la limpieza, ¿no? Los paños húmedos, agua destilada, normalmente con agua destilada diría yo que es un producto más inerte, ¿no? El alcohol isopropílico también funciona en muchos casos, pero ya usar de repente solventes como el thinner o otros líquidos ya más agresivos, pues sí ya desgastan la carcasa del producto, ¿no? Ahora me dicen, ¿por qué se hace ensayo creciente y decreciente? En el caso de las balanzas, el procedimiento de calibración ya define los pasos que vamos a seguir. Entonces, el procedimiento de calibración me dice, hacen ensayo creciente y hacen decreciente. ¿Por qué me lo dirá? Me lo dice porque, por ejemplo, se determina la histéresis de la balanza, ¿no? Cómo se comporta frente a ascenso y descenso. Y esta histéresis ingresa en el presupuesto de incertidumbre, ¿no? Va como componente de incertidumbre. ¿En planta debo corregir y usar la incertidumbre? En planta no es necesario porque, como les menciono, normalmente la tolerancia del pesaje es muy grande en comparación del error que tiene la balanza. Por lo tanto, es suficiente con registrar los valores. El uso de la incertidumbre, más que todo, está hecho en laboratorios de ensayo que requieren estimar incertidumbres del método de ensayo. Así que en planta no es muy aplicable esto, ¿no? Ahí me preguntan, ¿y verificación? ¿Cómo lo diferencio de la calibración? La diferencia de una verificación es que nosotros damos una aportación de evidencia objetiva y nosotros en el documento de verificación, nosotros debemos colocar el criterio de aceptación y debemos colocar si el equipo cumple dicho criterio o no lo cumple. Esa es la diferencia fundamental con una calibración. Que en la calibración yo solamente coloco una tabla con los errores y con las incertidumbres. Pero en una verificación yo debo contrastar esos errores contra los errores máximos previsibles y decir si cumple al final o no cumple al final, ¿no? Bueno, gracias Guadalupe, sí, la información está muy interesante. Se va a compartir las diapositivas, por supuesto. Ok. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Ok, hay una última pregunta de Maribel. Buenas tardes. Consulta para mantener el buen uso de la balanza. ¿Se puede realizar una verificación? Por supuesto, ¿no? Una verificación que garantiza, ¿no? Garantiza que la balanza todavía está acorde al certificado de calibración. Me la calibraron la balanza en enero. Yo hago una verificación en, ponte, marzo. Yo con esa verificación voy a saber si realmente la balanza todavía está cumpliendo con su error máximo permisible, ¿no? Y que todavía está dentro. Entonces, la verificación sí ayuda bastante, ¿no? A los usuarios de balanzas a garantizar que la balanza está operando correctamente. Bien, a ver, acá, ok, William me pregunta, si en alguna auditoría me piden los certificados de las piezas patrón que usan, ¿los puedo obtener en el certificado que emiten? ¿En qué parte se encuentra? Muy bien, en el caso de nuestro certificado de calibración en test y control, nosotros tenemos un apartado de trazabilidad, que normalmente está en la segunda hoja, y en la segunda hoja ustedes van a encontrar el certificado de calibración y la parte interna tiene un hipervínculo, donde en el PDF, si ustedes le dan clic, se va a abrir automáticamente el certificado de dicho patrón. Y opcionalmente también tenemos el código QR, donde si escaneamos ese código QR, vamos también a abrir el certificado de calibración de dicho patrón. Entonces tenemos dos formas en las cuales podemos acceder al certificado del patrón que ha sido empleado en la calibración de tu balanza, ¿no?
Ahora, sí, verificación es igual a la comprobación. No, no, el término verificación es parte de la comprobaciones intermedias, ¿no? La norma actualmente habla ahora de comprobaciones intermedias y las comprobaciones están referidas de una manera mucho más general, ¿no? No solamente a la comprobación metrológica, también tal vez funcional del equipo. Y comprobación ya es un término mucho más amplio, ¿no? Que hace referencia a cosas mucho más generales, ¿no? Verificación es parte de las comprobaciones y diría que es la parte metrológica donde garantizamos realmente si el equipo está midiendo correctamente, ¿no? Las verificaciones, ¿en qué frecuencia se recomienda? ¿Diario, semanal, quincenal o se basa en alguna normativa? Mira, las verificaciones están mucho alineadas al riesgo, ¿no? De que la balanza salga fuera de tolerancia. Ahora, ese riesgo está basado en función al uso que se le da a los equipos. Hay equipos que tienen horas de trabajo muy amplias, ¿no? Que se utiliza constantemente y que podrían de repente derivar en poco tiempo, y hay equipos que se utilizan una vez a la semana, ¿no? Entonces, la valoración de los intervalos o de las frecuencias en las cuales se hacen las verificaciones debería definirse en función al uso de los equipos, y como yo siempre menciono, sería bueno hacer una evaluación diaria. Yo veo que mi balance está bien diariamente, yo ya puedo pasar a hacer una evaluación semanal. Y si semanalmente está bien, yo ya paso a una evaluación quincenal. Entonces, una comprobación, una frecuencia bien definida debería de repente evaluarse, ¿no? Un poco más a fondo, ¿no? Muy bien, William, gracias por la pregunta. Y bueno, eso me parece que es todo. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Andrea, por acompañarme también en esta presentación. Y bueno, los espero en una próxima oportunidad. Agradecido con todos. Bien, muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación. Excelente, excelente participación. Voy a compartir una vez más. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en las capacitaciones. Los invitamos para el sábado 28 de febrero, de forma presencial, a la mañana, en nuestro evento en conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Es un evento dirigido a niños y niñas de 13 a 17 años. Allí está el QR para que puedan registrarse. Hablaremos de carreras STEM, pasaremos por nuestros laboratorios acreditados, tenemos 9 laboratorios acreditados, con el fin de despertar las vocaciones científicas en nuestros jóvenes, ¿no? En nuestras nuevas generaciones, y que a través de la curiosidad, pues, desarrollen en ellos esas carreras que son de mucho fruto, país, nuestra sociedad. Muchísimas gracias una vez más por haber acompañado a la capacitación. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente mañana.